Vamos a revisar en esta ocasión la intoxicación por cianuro y las graves consecuencias que puede traer sobre el paciente que está afectado por este químico. Actualmente se considera un veneno raro en el sentido que son pocos casos los que se reportan al año, pero esos pocos casos casi siempre son mortales. El cianuro se conoce desde hace muchos años por su empleo en la agricultura, en la industria, en ciertos medicamentos, pero también por los intentos o ideación suicida que pueda tener o actos homicidas y genocidas. Presentaciones que conozcamos en nuestro medio: está la forma gaseosa, el cianuro de hidrógeno. Este es muy volátil, este es hidrosoluble y este es el que se le ha asignado ese olor característico como almendras amargas. También conocemos en nuestro medio el cianuro de potasio y otra presentación sería la sal de cianuro de sodio. El paciente se puede envenenar en presencia de incendios estructurales, en ciertas actividades industriales, cuando hay consumo de tabaco, cuando hay empleo en concentración elevada o por tiempo prolongado de ciertos medicamentos como el nitroprusiato de sodio. Resulta que este medicamento, al entrar en contacto en la sangre, va a producir o a desdoblarse en los metabolitos activos como el cianuro y el tiocianato. Estos se producen a nivel hepático y tienen eliminación renal. Algunos vegetales, algunas frutas que poseen una semilla oscura tienen una sustancia conocida con el nombre de amigdalina. Esta, a su vez, al hacer contacto con los jugos gástricos, puede liberar algunas pequeñas cantidades de cianuro. Lo que pasa es que el organismo nuestro posee una enzima conocida como la rodanasa que sirve para controlar o detoxificar esas pequeñas cantidades de cianuro. El paciente se puede intoxicar por una exposición prolongada, o sea, una forma crónica, o puede tener una intoxicación aguda, que es la que es mucho más grave y generalmente lo puede matar. Acá podemos ver el metabolismo del cianuro. Y hay que hablar que el cianuro tiene una gran afinidad por el hierro, formando unos complejos estables que van a inactivar algunas enzimas. Por medio de esa acción que acabamos de mencionar, va a provocar la inhibición no competitiva de una enzima conocida con el nombre de la citocromo C oxidasa. Esta va a impedir a nivel de la mitocondria la respiración celular y va a desencadenar una anoxia hipóxica al verse bloqueada la formación de ATP. Entonces aumenta el lactato, el paciente entra en acidosis porque se pasa de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico. La forma gaseosa te puede matar en 3 minutos y la sal en un promedio de 1 hora aproximadamente. La dosis letal conocida actualmente es de 150 partes por millón en el ambiente o una concentración mayor a 0.77 miligramos por litro o 200 miligramos en la sangre. Las vías de entrada que puede tener para el paciente que está envenenado por cianuro puede ser la inhalada, que es la más grave, también puede ser ingerida o transdérmica o absorbida o parenteral. Es muy importante que el manejo se dé en áreas ventiladas y tener especial cuidado con los reanimadores que pueden verse afectados. El cuadro clínico del paciente va a variar mucho de acuerdo al tiempo de exposición y a la concentración recibida. Es por eso que puede dar casos de astenia, adinamia, paciente confuso, somnoliento, se puede quejar de disnea, tos, cefalea, mareo, episodios de vómito, con o sin episodios de dolor abdominal. Cuando hay compromiso neurológico cardiovascular, el cuadro puede estar mucho más grave y comprometido con la presencia de convulsiones, estado comatoso o incluso entrar a paro cardiorrespiratorio. Ahorita vamos a hablar sobre algo muy característico y es cierto color en la piel que adquieren estos pacientes. Como decíamos ahora, la forma gaseosa es la que más frecuentemente va a provocar en el paciente, pero no en todos, un olor a almendras amargas. Y va a tener el paciente en la parte superior del tórax, en la espalda y en las mucosas, un aspecto de color rojo cereza brillante. Y esto es por lo que pasa a nivel de fisiopatología con el oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Todos estos hallazgos, el olor y el color, deben ser signos característicos para que nos pongan alerta sobre una intoxicación aguda por cianuro en esa persona. El tratamiento temprano con los antídotos que se disponen puede llegar a mejorar la supervivencia en estos pacientes. La mayoría de estas personas envenenadas mueren por lo rápido que actúa este veneno y por la demora que podemos llegar a tener
para sospechar que está envenenado por cianuro. El diagnóstico definitivamente es clínico y epidemiológico. Esperar pruebas de laboratorio pueden ser demasiado demoradas y van a dar al traste con la vida del paciente. El paciente que entra en paro casi siempre tiene un ritmo de paro de asistolia y el paciente va a tener una midriasis muy característica. Esta es la coloración que va a adquirir el paciente que mencionábamos ahora, como un color rojo cereza en la parte superior del tronco y en las mucosas. ¿Cómo vamos a abordar entonces la escena y la posible víctima o víctimas que puedan estar presentándose envenenadas? Lo primero es que si se sospecha la presencia de cianuro, sea en forma gaseosa o en polvo, el área no es segura, no vamos a entrar a la zona. Hay que llamar de inmediato a la línea de emergencias, sea el 911, el 123 o el número local de su zona, para comunicarse urgente y solicitar a los bomberos la presencia del equipo de materiales peligrosos o hazmat para hacer el abordaje inicial. Dentro del aseguramiento de la escena ha llegado el equipo hazmat de los bomberos. Estos son los que tienen que autorizar el ingreso. El equipo de protección personal debe estar a la orden del día. Doble guante de nitrilo, traje nivel seno encapsulado, esto es Tyvek, o una bata antifluidos de manga larga. La presencia de monogafas no puede faltar. Gorro o escafandra, una máscara full face, o una máscara elastomérica, o un tapabocas N95. El equipo de materiales peligrosos, hazmat, que ha llegado por parte de los bomberos, se debe dividir casi siempre en 4 equipos. El primero es el que hace una labor de monitoreo, aislamiento, hace tareas de ventilación. Los equipos 2 y 3 van a hacer el sellado de contención de cadáveres, transporte, limpieza y la normalización del área. Y el equipo 4 es el encargado de la descontaminación, no solamente del área, sino de los compañeros que han llegado a abordar el área. Las áreas contaminadas, lo mejor es prevenir que tenerte descontaminado. Cualquier objeto o persona que haya ingresado o esté ingresando a la zona caliente debe considerarse como contaminado. ¿Cómo vamos a prevenir esa contaminación? Hay que definir y acordonar la zona que se va a aislar y todos los responsables deben quedarse afuera de la zona caliente y de la tibia, a menos que estén adecuadamente entrenados y adecuadamente equipados. Los tipos de contaminación que se dan por el envenenamiento de cianuro es la contaminación directa, cuando la persona u objeto ingresa a la zona caliente antes o después de haber sido establecida y tiene contacto directo con el contaminante, con algún derrame o incluso sus gases. Y también está la contaminación cruzada, que es la que se produce por el contacto con una persona o un objeto que ya está contaminado. Las víctimas del incidente, si no son adecuadamente descontaminadas, pueden trasladar el peligro hasta una unidad médica. La descontaminación es el procedimiento que se realiza en la zona tibia antes de decidir que tengo que transportar a la víctima por el personal de respuesta adecuadamente protegido. Podemos tener entonces una descontaminación de emergencia o primaria, que es el primer procedimiento para limitar la exposición al químico y luego trasladar al paciente de una manera segura a un centro hospitalario. Si el tiempo y las condiciones están dadas y la situación del paciente así lo permite, se debe realizar una segunda descontaminación bajo todas las condiciones de seguridad. Los hospitales, esto es muy importante, no son los sitios adecuados para llevar a cabo la descontaminación primaria, ya que los químicos continúan afectando al paciente durante el traslado y se va a dar una contaminación secundaria, tanto del personal, de la ambulancia y del sitio donde llegó. Es por eso entonces que en la descontaminación primaria vamos a tener una fase primaria o una primera fase en la que se da el retiro de ropa, joyas, zapato. Vamos a retirar suavemente con un cepillo o una esponja restos sólidos. Vamos a aplicar un material absorbente ante la presencia de líquidos visibles y a continuación realizar un primer enjuague con agua tibia entre unos 32 a 35 grados centígrados. La segunda fase, la descontaminación primaria, se da cuando yo aplico suavemente una solución jabonosa abundante que la pude haber hecho con champú o con jabón de baño sin estregar fuertemente y evitando las gotas o las salpicaduras. Nunca se va a utilizar agua caliente y vamos a evitar el agua muy fría para que no metamos al paciente en hipotermia.
Debe ponerse especial cuidado en la descontaminación de áreas como el cabello, las uñas y los pliegues, y ahí vamos a utilizar una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Al momento de lavar la cara, debemos tener mucho cuidado con que el agua con la que se esté irrigando o haciendo el lavado caiga desde la línea media hacia los lados para que evitemos la contaminación directamente en los ojos. Estos deben ser lavados e irrigados mínimo durante 10 minutos, pero de una forma aparte e independiente. Siempre retirar los lentes de contacto y finalmente enjuagar al paciente con abundante agua. Es muy importante recolectar los desechos de la descontaminación de estas víctimas, utilizando unas pequeñas piscinas dispuestas para este fin u otro tipo de contenedor plástico. Es supremamente importante informar a las autoridades si se llegó a vertir agua contaminada por desagües o alcantarillas. Para evitar la hipotermia, se debe disponer de sábanas y mantas para cubrir a los pacientes críticos y otro tipo de ropa, que pueden ser los trajes Tyvek, zapatos o sábanas desechables para los pacientes que hemos clasificado como triaje Star verde luego de su descontaminación. Los pacientes descontaminados deben trasladarse en una camilla o silla de ruedas limpia al área de triaje en la zona fría. Cuando se decide el traslado de esas víctimas contaminadas, se debe advertir claramente de la situación al personal que la transporta y al personal donde va a llegar. Errores que se dan en la atención prehospitalaria: evaluar pacientes que no estén descontaminados, no usar un equipo de protección personal, hacer una descontaminación gruesa del paciente, utilizando poca agua, poco tiempo o incluso sin retirarle la ropa. Eso simplemente va a hacer que la exposición al cianuro continúe. No prever las reacciones de agresividad del paciente que está envenenado, que está intoxicado y pueda lesionar o agredir a alguno de los respondientes. No priorizar la evacuación de las víctimas hacia la zona tibia va a disminuir las probabilidades de supervivencia con aquellos que tengan chance de salir. Transportar al paciente sin haber hecho una valoración primaria, ese traslado sin haber realizado una descontaminación, falta de notificación al sitio donde lo va a llevar, no utilizar elementos de protección personal y contaminar la ambulancia para que sean afectados tanto los respondientes como otros pacientes. Son errores frecuentes en la atención prehospitalaria. ¿Qué vamos a hacer entonces si la víctima está consciente? Vamos a retirar la ropa contaminada y la vamos a colocar en doble bolsa de riesgo biológico, etiquetando como contaminado con cianuro hasta que eso pueda descontaminarse. Vamos a hacer una descontaminación primaria, como decíamos ahora, lavando toda la piel con abundante agua durante unos 20 minutos. Vamos a llamar a la línea de emergencias y conseguir el kit de cianuro. Y si la víctima no está descontaminada, no se considera paciente. Vamos a colocarle a este paciente oxígeno por máscara de no reinhalación o por medio de un dispositivo BBM, también conocido con el nombre de AMBU. Vamos a poner a inhalar al paciente nitrilo de amilo durante unos 15 a 30 segundos durante unos 5 ciclos. Es decir, lo ponemos a inhalar 15 segundos y descansa 15 segundos. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. Este es el primer abordaje que podemos tener a nivel prehospitalario, incluso cuando no se trate de personas encargadas del área de la salud. Si la víctima está inconsciente pero respira, le vamos a dar oxígeno por máscara de no reinhalación o por el BBM y se le va a aplicar nitrito de amilo de igual forma como se explicó anteriormente. Ya si el paciente está en un paro respiratorio, vamos a proporcionarle ventilaciones con el BBM, una insuflación cada 6 segundos y nunca vamos a suministrarle respiración boca a boca o boca a nariz porque entonces nos vamos a contaminar. ¿Qué debe contener el botiquín de emergencia en este módulo de cianuro? Debe tener una bala de oxígeno, debe tener un BBM o AMBU desechable, debe contar con 8 pares mínimo de guantes de nitrilo, debe tener 2 pares de monogafas o gafas de seguridad, debe tener unas tijeras cortatodo utilizadas en primeros auxilios y debe tener 2 bolsas de riesgo biológico